Un saludo muy especial a todos ustedes, nuestros amables televidentes, y les damos las gracias por continuar con nuestra programación. Este es el espacio Memorias de mi Pueblo, que se transmite semana a semana con algo diferente sobre la historia, algo que nos interese, que nos convoque, que nos sienta, que nos hable de lo que somos, de nuestras raíces, de lo que vamos haciendo poco a poco en nuestra comunidad, la historia, que es la base y el patrimonio de un pueblo. Bienvenidos a este espacio en este día. Queremos tratar hoy un tema muy específico. Colombia ha vivido en un ambiente de conflicto muchos años y sobre ello se han generado varias víctimas y acontecimientos que se han vivido por todo esto que el país le ha tocado soportar. En agosto se celebran varias fechas conmemorativas para las víctimas, entonces vamos a tratar este programa un poquito sobre esto de las víctimas, de un día internacional que tiene agosto, entonces como para ir referenciando todos esos acontecimientos que también ha vivido nuestro pueblo santuariano. Bienvenidos. Para nadie es un secreto todo lo que durante 50 años le ha tocado vivir a Colombia, unos años de confrontación, de guerra, de peleas por intereses particulares, tanto del Estado como de los grupos que se van formando, y los pueblos van sufriendo las consecuencias. El santuario no ha sido ajeno pues como a las consecuencias de este proceso armado. Recordemos que desde el más o menos 1996, 97, 98, 99, 2000, más o menos hasta el 2006 se vio pues como todo ese proceso de confrontación, de tensión, y todo eso ha dejado unas víctimas en todo sentido: desplazamiento, desapariciones, asesinatos, y la sociedad, como para reivindicar o hacer memoria de todas estas fechas y recordar un poco como el proceso que va viviendo la comunidad, va como estableciendo unos días de celebración. El 30 de agosto es un día de celebración sobre los desaparecidos. Entonces, para como hablar de este tema, tenemos dos personas conocedoras pues de todo este proceso. La una de ellas es la doctora o señora Alba Gómez, Alba Lucía Gómez de El Carmen de Viboral, que apoya todos estos procesos comunitarios de poder entender toda esta situación. Entonces ya ha venido apoyando el santuario en varios procesos de participación ciudadana, de políticas públicas, de todo esto que se hace como para hacer la reivindicación social. Con ella vamos a hablar sobre, pues ella nos va a contar sobre cómo este proceso de víctimas de la celebración y lo que ha trabajado aquí en el municipio del Santuario. Alba, buenas tardes. Ramón, ¿cómo estás? La conmemoración del Día de los Aparecidos, la asociación acá del Santuario ha reivindicado sus derechos en este sentido y se hacen actos conmemorativos. Uno de ellos es Trochas por la Vida, a recorrer lugares donde ha habido la violencia, y ha habido comisiones aquí, no conocen ustedes más profundamente, pero de búsqueda de desaparecidos, porque en el municipio del Santuario hay un número grande de desapariciones. Pero alrededor de esto se trabaja todo lo que Ramón cuenta sobre el proceso de paz y sobre el conflicto armado y cómo poder aportarle desde la sociedad civil a ir saliendo de este meollo tan tremendo que es la guerra y la parte tan ilógica y tan irracional de una guerra que hemos perdido todos y todas. Entonces, en ese sentido, en este momento estamos haciendo pedagogía por la paz, tratando de comprender los acuerdos que se están conversando y que se quieren firmar, darle firma final en La Habana del gobierno con las FARC, y a partir de ahí poder entender qué conllevan los acuerdos, a qué alcances tiene,
¿Cómo queda Colombia después de la firma? Si refrendamos en el plebiscito un sí, si decimos un no, ¿eso qué implicaciones tiene? Es importante esa pedagogía para poder comprender. Por ejemplo, Ramón, te cuento que en cuestión de los desaparecidos va a haber unidad de búsqueda de esos desaparecidos, y en esa unidad de búsqueda las FARC van a ser actores importantes. Queremos o verlos en la cárcel o participando como desarmados en apoyar un desminado humanitario, una búsqueda de desaparecidos, que puedan contar muchas verdades que la sociedad civil y muchas mamás necesitan con urgencia saber, para que realmente podamos caminar hacia una reconciliación, hacia una mejor convivencia. Alba, para todo este proceso de entender un poquito, la comunidad tiene que organizarse, ¿cierto? Aquí en el santuario, ¿cómo está organizada la comunidad como para enfrentar y hacer como memoria de las víctimas para que sean visibles? Ramón, nos falta cohesionarnos más, pero yo he sentido que la mesa de desaparecidos, la organización de víctimas, la mesa de participación de víctimas con el apoyo del enlace municipal, la misma personera municipal, con ciudadanía, con mi asesoría, cuando nos juntamos, hemos podido hacer cosas que inciden, que ayudan a una recuperación de la dignidad de las víctimas y que apoya también simbólicamente a ese restablecimiento de esas dignidades. Pero realmente nos falta más cohesión y nos falta también más voluntad para poderlo hacer conjuntamente. ¿Por qué celebrar un día de los desaparecidos? Como ahorita el 30 de agosto pues celebra esa fecha, ¿por qué celebrar? No es una celebración es como, suena más a fiesta. La conmemoración de un día cualquiera como la de los desaparecidos se va instalando por el trabajo de las mismas personas, como se conmemora un Día de los Derechos de las Mujeres, como se conmemora un Día de las Víctimas, como se conmemoran, ¿cierto? Es porque son derechos que va ganando la misma comunidad afectada por esas victimizaciones y se van instalando con el apoyo de los gobiernos y con el apoyo de instituciones que le apuestan a que realmente se pueda esclarecer la verdad y se pueda caminar hacia un camino más de reconciliación y de convivencia pacífica. Ahora le agradecemos por su aporte para este programa, que es precisamente Memorias de mi Pueblo, también para hacer memoria de todo lo que el santuario ha hecho en todos sus 250 años de historia. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Hablando de la comunidad organizada, precisamente en el santuario existe una que lo llamamos mesa de personas desaparecidas y que trabajan también por las víctimas. Precisamente el abanderado de este proceso y como todo este proceso de organización y de visibilización de las víctimas es el señor José Antonio Botero Alzate. Entonces con él vamos para que nos cuente como toda esta experiencia, que hagamos un poquito memoria de lo que nos ha tocado vivir y los procesos que se han logrado, y hablar un poquito también como esta celebración de la fecha para conmemorar los desaparecidos. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes, Ramón. Bueno, en el santuario efectivamente ha habido hubo organización de, Alba ya lo decía ahorita, la mesa de familiares desaparecidos, que aún está ahí activándose porque tuvo un poco dormida a raíz de que, bueno, hay una situación que no es ajena a todos y que las personas, tanto como las víctimas, cuando les va llegando la reparación que les ha llegado a ciertas víctimas, entonces se van relajando un poco, pero consideramos
que es necesario activar la mesa de familiares desaparecidos, como la misma organización de víctimas que la hubo acá en el santuario y que por diferentes circunstancias pues decayó mucho. Pero en el momento, compañía de Lucely Quintero, de Manuela, que es el enlace de víctimas, estamos con la idea y con el propósito de activar tanto la organización como la mesa de familiares desaparecidos. Esto es fundamental y sirve de mucho apoyo, pues yo personalmente me encuentro con muchas víctimas del conflicto en el santuario, tanto desplazados como familiares de personas asesinadas, de personas desaparecidas, que me preguntan, me comentan, vea, es que a mí me pasó esto, me pasa, ¿qué podemos hacer? ¿Qué pasó con la organización? ¿Cuándo hay reunión? Entonces uno ahí se da cuenta pues que es necesario que activar estas organizaciones. Y vea, Ramón, hay una situación pues que, como le decía, personalmente me cuentan, me hablan las mismas víctimas, entonces le cuentan a uno hechos que lo dejan a uno triste, las situaciones que a ella les tocó vivir. Por ejemplo, cuando desaparecieron, se llevaron un ser querido y lo desaparecieron, como en el caso de Lucely, de otras que vieron asesinar a sus familiares. Entonces uno se vuelve como en cierto momento un receptor, alguien en quien las víctimas confían un poco y se desahogan y le cuentan y buscan como una salida o algo que les diga que se puede hacer algo. Bueno, esta mesa de personas desaparecidas por el conflicto armado ha servido como para ese proceso de visibilización y de canalización, pues como de la indemnización de las mismas víctimas. Sí, esa mesa se ha servido mucho, sirvió donde las víctimas, ya hay víctimas y que se encuentran con uno y entonces lo comentan, que se sienten o dicen, no, es que nos sentimos conversando con las otras, nos sentimos mejor, porque estamos compartiendo con las personas que sintieron, que verdaderamente sintieron y saben qué es sentir, qué es estar en esa situación. Entonces, sí, en ese sentido ha servido mucho. Bueno, el trabajo pues con las víctimas, más que con la misma víctima, yo creo que es con las familias, porque las familias son las que quedan heridas. La víctima ya, si les aparecieron, ya se fue, ¿cierto? Si la mataron, ya se fue el cielo. Ahora la persona que vive aquí, que queda viviendo, es la que queda con el recuerdo, con el sinsabor, sin saber dónde está. Entonces todo eso sirve como para hacer un poco de trabajo como psicológico al interior de las personas para entender, asimilar y poderse proyectar, porque de todas maneras, Antonio, la vida sigue, ¿cierto? Sí, claro que la vida sigue. Vea, y quiero contar un testimonio que es de Lucely Quintero, que ella, cuando le entregaron los restos del único hermanito que le han entregado restos o razón, fue entonces, le tocó ir a Medellín, pues, después de muchas vueltas, trabajo, y le entregaron los restos del hermanito. ¿Qué le pasó a ella? Le tocó traer esos restos y llevarlos para la casa porque ella no tenía la forma de llevarlos al cementerio. Hasta que un conocido, alguien que se dio cuenta, le prestó platica para que se hiciera el entierro, se llevaran al cementerio. Entonces son situaciones, pues, testimonios que lo tocan a uno, que a ella le haya tocado eso, llevar los restos a su casa de su hermanito, de 4 hermanos que tiene desaparecidos.
y de uno le entregaron los restos, eso le pasó a ella. Entonces son situaciones que realmente lo tocan a uno como persona. Sí, eso es como para hacer el duelo, ¿cierto? Sí. O sea, hacer el duelo, saber que sí está confirmada, como para no seguir como en esa zozobra de que dónde está. Antonio, pues muchas gracias por todo ese testimonio y vamos a ver si de pronto hablamos con otra persona que nos pueda contar más de su testimonio de vida. Cuando se conmemora un día, pues precisamente es para conmemorar, es decir, para hacer recuento, para que la experiencia no se borre y podamos tener como una reivindicación. Don Guillermo también ha estado como en todo ese trabajo de reivindicación de las víctimas, que también es conocedor de todo este proceso, también nos va a hablar de lo que significa celebrar una fecha conmemorativa para las víctimas. ¿Qué significa eso para nosotros como personas, como familiares de alguien que fue desaparecido por el conflicto armado? ¿Y qué significaría como toda esta celebración, Guillermo? Bueno, es recordarlo, es tenerlo en la memoria, tenerlo presente. Cuando nos ha sucedido algo malo, siempre tenemos que tenerlo presente para que no vuelva a ocurrir. Tenemos en el municipio un sitio, un parque dedicado a esta fecha, dedicado a todas estas personas que de una u otra manera sufrieron el conflicto armado en tiempos pasados y que no tenemos dónde ir a visitar porque no sabemos ni siquiera dónde están los cuerpos. Tenemos un parque acá que desde el año pasado ya está en el municipio, donde todos sabemos que podemos asistir y que se está conmemorando. Ahora el 30 se va a conmemorar esta fecha en recuerdo pues a todo lo que sucedió. Pero es el Parque de la Memoria. Sí. O sea, el Parque de la Memoria sirve como un referente. Sí. Como un referente para recordar y vivir y hacer como especie de duelo. Eso sí, allá nos encontramos con las personas que sufrieron toda esta violencia y nos cuentan, y volvemos a revivir todo eso, nos cuentan qué fue lo que sucedió. Muchas personas que no lo vivimos lo podemos evidenciar ahí con las personas, con el sufrimiento de saber que eso sí sucedió, y la cuestión de repetirlo es para que no se nos olvide y que no se vuelva a repetir, ¿cierto? Obviamente. Bueno, pregunto sobre este Parque de la Memoria. ¿Sí ha servido para eso? ¿Ha estado abandonado o ha sido procesos así de asimilación? Porque uno como simple, como habitante o de comunidad no se da cuenta qué es lo que pasa o se logra allí, pero ustedes que están como más metidos en eso sí pueden dar razón. Eso, lo que pasa es que es como un museo, es como un sitio histórico del municipio. Sabemos que está ahí, pero muchas veces no vamos, no miramos, ¿cierto? No lo publicamos. Entonces, personalmente, por ejemplo, cuando alguien viene al municipio, fuera de mostrarles el museo a nuestro prócer y el de Guillermo Zuluaga Montecristo, también le mostramos el parque a las víctimas, que los tenemos acá y lo tenemos en muchos de los municipios del oriente antioqueño, porque yo personalmente he visitado otros municipios y siempre voy a este parquecito de la memoria, donde cada uno estamos recordando lo que sucedió hace mucho tiempo. Don Guillermo, ¿qué faltaría para que este parque o este Museo de la Memoria sea más visible? Bueno, sí, inclusive todavía falta una parte que nos la deben todavía, que es un monumento que se va a hacer ahí, unas placas conmemorativas también. Falta de pronto terminar de hacer esto y hacerle una especie, no de publicidad, porque sonaría pues como, pero sí de llamar la atención de que tenemos este parque, de que existe en el municipio. Bueno, ahí nos queda entonces la tarea como para gestionar, porque lo que le toca a la comunidad es gestionar y tocar puertas para que las cosas
No se queden ahí como un elefante blanco, como algo abandonado, algo que sucedió simplemente con el nombre, pero que no significa nada. Correcto, sí. Esperamos entonces que en esta administración, por medio de la Oficina de Enlace de Víctimas, con las organizaciones que hay en el municipio, pues gestionar esto para que tengamos un verdadero parque, no solamente un sitio donde ir a sentarse, sino un sitio donde ir a recordar. Bueno, y por último, invitemos a la comunidad para que participen de esta como conmemoración del Día de las Víctimas. Bueno, creo que es muy importante, como ya lo dije ahora, recordar para que no se vuelva a repetir. A nosotros no nos sucedió, pero sucedió a personas que vivieron y que sintieron de verdad en carne viva la violencia y todo lo que sucedió en tiempos pasados. Bueno, muchas gracias, don Guillermo. Usted, mi amor. Y este es el lugar, el Parque de las Víctimas o el museo, como lo queramos llamar, pero es el lugar donde las víctimas pueden venir aquí a hacer duelo, a dialogar, a hablar. Este es el Parque de las Víctimas en construcción del municipio de El Santuario, que como nos dijo don Guillermo Zapata hace unos minutos, que proceso de construcción. Aquí ya nos dijeron, los participantes vienen a hablar. Entonces este es el sitio desde donde cerramos nuestro programa del día de hoy, Memorias de mi Pueblo. Precisamente este es el objetivo del programa, hacer memoria. Y este lugar hacia el futuro se puede convertir en un museo. Un museo es para recordar, para hablar de historia, para saber qué pasó, para contar lo que pasó. Entonces este será el museo para contar lo que pasó durante la confrontación de los grupos armados al margen de la ley con el Estado y con todo lo que pasó al interior durante casi una década, precisamente aquí en el municipio del Santuario y por más de 5 décadas en Colombia. A ustedes, amables televidentes, muchas gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares con toda nuestra programación y con este espacio Memorias de mi Pueblo. Espero que de verdad vayamos cumpliendo el objetivo, que es contar lo que va pasando en el municipio del Santuario. Muchas gracias a ustedes y los invitamos a seguir con nuestra programación.